Tiene la palabra el señor senador Adolfo Ferreiro. Señor presidente, estimados senadores, cuando se hace una ley, hay algunos preceptos básicos sobre lo que es la ley y lo que es el proceso legislativo. Hay un lugar común que se dice: se legisla para el futuro, no para el pasado. Y se legisla en función de la experiencia del pasado. También hay otro precepto que se aplica en el proceso legislativo, que es el de que, o mejor dicho, no un precepto, un reconocimiento de realidad que a veces se legisla en función de eventos que impactan con mucha fuerza en la opinión pública y en los gobernantes, y en los legisladores, en los representantes, en los medios de prensa, etcétera. Es el caso típico de que cuando hay un crimen horrendo sexual, por ejemplo, ¿verdad? Sale inmediatamente la iniciativa: hay que sacar alguna ley que penalice más, se aumenta la pena de la comisión de delitos sexuales, por ejemplo. Y la tercera cosa que hay que tener en cuenta cuando se trabaja con un proceso legislativo es que la ley es básicamente la materialización normativa de la voluntad política hegemónica. Y eso se hace a través de la representación popular en la democracia, que somos nosotros, ¿verdad? Donde se supone que hay puntos de vista dispares, criterios diferentes, pero se establece un pensamiento hegemónico que se mide básicamente por las mayorías. Entonces, nosotros estamos ante un proceso que tiene esas connotaciones. Y cuando viene un proyecto de ley, y sobre todo cuando viene de urgencia, nos está diciendo algo más que lo que el mensaje, digamos, de sustento y de motivación de la propuesta trae escrito. Es decir, ¿por qué es necesaria esta ley hoy, ahora mismo y sobre tablas, sin siquiera pasar por un control constitucional, que para eso está la Comisión de Asuntos Constitucionales? Porque generalmente muchos proyectos vienen con problemas de constitucionalidad, hay que procurar evitarlos en el proceso legislativo y no después en la sanción jurisdiccional. Pero hay algo que hace que esto sea urgente, y eso tiene un mensaje político. Y tiene un mensaje político muy delicado y muy contradictorio con otras cosas que hemos estado escuchando en estos últimos meses o incluso años sobre el hecho que provoca esta reacción del Poder Ejecutivo de producir una reforma legislativa que creo que todos coincidimos es que es de trascendencia y que implica cuestiones importantes. Lo que nos está diciendo el Poder Ejecutivo es que, a contrario de lo que hace unos días escuchaba en altos niveles de la dirigencia política, es que el EPP tiene un poder extraordinario. Esa es la declaración implícita en este proyecto de ley urgente para combatir a un grupo con la potencia de las fuerzas militares, que no son solamente el ejército, sino la aeronáutica y la marina. Nos está diciendo de que aquel grupo, poco discutíamos todavía si merecían o no el tratamiento de guerrillero, de subversivo, de delincuente, que era otra discusión bastante tonta también, pero no importa. Pero que ni siquiera tenía una identidad de definición, decir, como definimos cualquier otra institución. Ahora resulta que merece no solamente una consideración diferente y de reconocer que estamos casi en un estado de guerra que requiere la movilización global de las Fuerzas Armadas, incluso con un presupuesto de 2.500 millones de guaraníes, creo que escuché por ahí, para poder comer. Bueno, ¿cuál es el mensaje acá? Que estamos en una guerra civil con una fuerza que tiene una capacidad de actuación que merece la respuesta del combate militar en el terreno de campaña. Pues asumamos esa realidad. ¿Es esa la realidad que impera en este momento en el Paraguay? ¿Tiene el EPP la entidad, la potencia y la capacidad de operación y de fuego y de combate que tenía el Ejército Revolucionario del Pueblo en la Argentina, que tomaba cuarteles militares, asesinaba a comandantes de fuerzas militares, secuestraba empresarios, asaltaba bancos? Esa es la entidad del EPP. Estoy hablando de términos estrictamente de capacidad operativa. Hasta ayer nos decían que no. Hasta ayer lo veíamos como un grupo que actuaba al margen de la ley, cometiendo delitos que cabían en su calificación o infracciones legales,
dentro de la legislación penal ordinaria y que podía ser traída del jopo incluso sin ninguna intervención de demasiada necesidad de fuerza, con los recursos ordinarios del Estado y el gobierno para perseguir los delitos o las actuaciones delictivas y criminales que caben dentro de las tipificaciones propias del derecho penal ordinario. Esto era hasta ayer. Y no había ninguna urgencia. Viene el nuevo gobierno y encuentra por lo visto una situación que no conocíamos. Dicho sea de paso, este Congreso de la Nación, poder del Estado, por lo menos en lo que a mí compete, no tiene y no cuenta con una evaluación de inteligencia que nos permita apreciar en la dimensión que nos corresponde a nosotros en nuestro trabajo cuál es el estado real de la seguridad en el Paraguay y en particular de este grupo denominado EPP. Entonces, el primer mensaje, y que no puede ser dejado de lado cuando se trata de ejercer nuestra más alta función política e institucional, que es la de modificar las reglas de juego de una legislación tan importante, sin siquiera tener el tiempo de analizarla con las consecuencias múltiples que tiene una normativa, el cambio de una normativa como esta. Entonces, la primera lectura, y repito esto porque esto tiene una consideración política de suma importancia. El EPP es una fuerza que está operando con una capacidad de acción, recursos, fuerzas y cantidad de gente operando que no puede ser contenida por el procedimiento y con los recursos normales de un Estado que se defiende contra este tipo de acción. Entonces el EPP es mucho más grande de lo que nos estaban diciendo. Necesita la confrontación en el campo de batalla de fuerzas de combate que son las que sirven para una guerra internacional como tuvimos con Bolivia. Esos mismos recursos son los que vamos a sacar contra el EPP. Pero por otra parte nos dicen, y son 20 locos que andan por el suelto y le apoyan unos campesinos muertos de hambre o unos financistas que vienen del interior. No hay una dimensión política que te diga que el EPP es una fuerza como la que ahora nos están diciendo que. Aceptemos que en la comprensión del problema del gobierno puedan estar acertados. Es una apreciación del responsable de eso. Pero ahora viene el segundo mensaje, que es todavía para mí más grave. ¿Qué nos está diciendo el gobierno en este momento al presentarnos esta legislación de urgencia? Nos está diciendo que la policía no le sirve para nada. Nos está diciendo que el Ministerio Público no le sirve para nada. Nos está diciendo que el sistema judicial no nos sirve para nada. Por eso tiene que sacar el recurso extremo de la fuerza y el poder para actuar en un terreno donde las opciones de acción de combate son muy limitadas. No sé dónde está el EPP combatiendo en un campo de batalla. Para que el ejército, las fuerzas armadas, cumplan de hecho función de policía. Porque aunque no sea la policía la que haga el combate al EPP, aunque lo haga el ejército, o los Boy Scouts, van a ser funciones de policía. No es una confrontación militar, la confrontación que se hace con una fuerza irregular que trabaja en la clandestinidad. Eso se llama, en la ciencia jurídica, función de policía. El trabajo de inteligencia que tiene que hacerse es función de policía. El trabajo de seguimiento, de infiltración, esas no son tareas militares. ¿Y quién va a seguir haciendo eso? Nadie sabe, porque la policía no es capaz en este momento de hacer absolutamente nada, por eso se va a sacar a las fuerzas militares. Ese es el segundo mensaje peligroso que tenemos, alarmante que tenemos. Y ante esa magnitud de mensaje, no podemos permanecer indiferentes ante la realidad. El gobierno nos está diciendo claramente que nos pide una reforma legislativa porque la normativa legislativa que tenemos no le sirve.
porque si no, no la pediría. Y nos está diciendo que las instituciones con que cuenta tampoco le sirven. Por eso nos está pidiendo una suerte de modalidad, de cambio en la modalidad de estado de excepción que contempla nuestra Constitución. Porque también leyendo con alguna prudencia jurídica, el estado de excepción que prevé la Constitución es un estado de excepción que no está previsto para esto. Está previsto para otras formas de perturbación de la paz pública, en el escenario cual de que se produzcan hechos que no son contenibles con la mera legislación penal ordinaria vigente. Por eso, el derecho de los indiciados dentro del estado de excepción es el de salir del país, por ejemplo, porque no tienen un delito. Puede ser un agitador público, como fue el caso del profesor Sánchez Vallejos, querido profesor Sánchez Vallejo, cuando optó por salir cuando se le aplicó el estado de excepción. Entonces no nos sirve ni el sistema normativo, porque no tenemos un sistema de excepción para actuar como en un estado de sitio, digamos. No nos sirven nuestras instituciones. Entonces estamos en una crisis profunda. Si ustedes recuerdan cuando tuvimos la sesión para discutir, o para tratar, mejor dicho, el tema del nombramiento de los ministros que juraron hoy de la justicia electoral, yo me permití decir, es que estamos en el último quinquenio disponible antes del colapso total de nuestro sistema jurídico, político e institucional. Lo digo con toda responsabilidad, porque ya ninguna de nuestras instituciones está funcionando institucionalmente. Esto que tenemos hoy, esto que estamos tratando hoy, es el pedido desesperado de un gobierno que no tiene instituciones confiables para hacer su tarea. Y si no entendemos eso, me parece a mí, en mi modesta opinión, no estamos entendiendo el problema político que sustenta un proceso legislativo. Entonces yo creo que, señores y señoras, que tenemos que tomar una decisión sabiendo con toda claridad que cualquiera sea la decisión que tomemos, va a ser una decisión precaria jurídicamente, precaria políticamente y precaria institucionalmente, y por tanto extremadamente provisoria. ¿Por qué? Porque hoy estamos reaccionando con una modificación de la normativa general ante un hecho puntual y eventual. ¿Qué va a pasar mañana cuando exista la amenaza al Estado y a la sociedad paraguaya de un terrorismo cibernético? ¿Vamos a mandar al ejército a buscar a los hackers? No. ¿Qué va a pasar si tenemos un proceso de terrorismo virtual como existe en el mundo, que no consiste en actos de la virulencia que puede hacer el EPP, pero que consisten en mecanismos de temor y de terror, como por ejemplo en algunos países donde el terrorismo se practicó desde el asesinato de una persona en un acto individual y en la amenaza de la repetición indiscriminada de ese acto, por ejemplo? No funciona esto que estamos haciendo ahora para ese tipo de terrorismo. ¿Qué va a pasar si tenemos un acto de terrorismo producido por la neurosis, como esos que aparecen de vez en cuando en los diarios, que van y ponen una bomba? Parece que ponía un señor aislado, chiflado, puso unas cuantas bombas y mató a un montón de gente. ¿Qué hay contra ese terrorismo? Y practica el terror, el atemorizamiento a la población. Todo lo que define nuestra ley cabe a la actuación de un individuo aislado. Pregunto yo, ¿vamos a sacar la Fuerza Armada contra un individuo aislado? Es una labor policial. Y lo que nos está diciendo el gobierno es que su policía no sirve para nada, o que la policía no sirve para nada. Entonces, yo creo que estamos ante una lamentable, peligrosa y de imprevisible consecuencia en el proceso político e institucional de nuestro país. Y hay temores que son muy justificados. Hay temores que son muy justificados frente a este proceso legislativo. ¿Por qué? Justamente porque no confiamos en
porque no confiamos en nuestros administradores, porque no confiamos en nuestros dirigentes. Y estamos escuchando, estoy escuchando más expresiones de temor ante lo que no dice la ley que ante lo que dice. Básicamente el temor que hay es el abuso como consecuencia de una legislación que le da atribuciones al presidente de la República que en otros países son normales. Pero acá estamos temiendo que la aplicación de esta legislación, esta normativa, produzcan hechos políticos y hechos ordinarios por la propensión que hay en todo nuestro sistema institucional al abuso, porque tenemos un sistema institucional caracterizado por el abuso. La ciudadanía, el particular, el individuo de este país sabe que se abusa de ellos en el poder judicial, sabe que se abusa de ellos en el poder, en el régimen municipal, sabe que se abusa de ellos en todas las circunstancias a las cuales se expone frente a la autoridad y a la institución. Y eso se refleja en las desconfianzas que tenemos de esta ley. No tenemos miedo de lo que autoriza esta ley, tenemos miedo de la ignominia con la cual puede ser aplicada en el terreno y en la práctica. De eso se tiene miedo, señor. Y eso tenemos que incorporarlo también en esa preocupación. Y esa es nuestra crisis. Esa es nuestra profunda y casi irremediable crisis y definitiva crisis que hace a la subsistencia misma del Estado paraguayo y del régimen de convivencia democrático en el país. No pasa por el EPP, pasa por la crisis, por la decadencia y por la destrucción de nuestra cultura como entidad social y entidad colectiva. Y yo creo que también este proceso está demostrando otro aspecto de la debilidad de nuestras instituciones, de la cual nosotros formamos parte integral. ¿Por qué esto se debatió fuera del Senado o del Congreso? ¿Por qué esto viene como un pedido de urgencia hoy, esta mañana? Porque realmente tampoco nadie confía en nuestra propia capacidad de asumir el desafío de cumplir con nuestro papel, de ser el órgano donde se discuta en serio la normativa que nos afecta como sociedad. No van a haber masas en las calles, no va a haber manifestaciones políticas, ni sociales, ni de vecindario, ni de organizaciones, que reclamen por el hecho de que una ley de esta trascendencia se resuelva en un día. Porque nuestro Senado también, nuestro Congreso también tiene parte de esa cultura del abuso sobre las personas, sobre la ciudadanía y el irrespeto a la legislación. Acá también hemos interpretado varias veces la ley como se nos antojó, y por eso podemos decirle al presidente de la República, a lo mejor usted lo hace también. Entonces, para no robar más tiempo y para sustentar lo que le digo, creo que tenemos que hacer un compromiso. Y un compromiso serio sobre esta. Estaríamos sacando una ley ante una contingencia por un hecho puntual, por la total y absoluta incapacidad de las instituciones paraguayas, del Estado paraguayo, para administrar como sería razonable este problema. Lo que nos está diciendo el gobierno es que recibe, para ejercer su función, una policía que no sirve ni para controlar las motos sin foco en la calle. Vulnerada, perforada y subordinada a escalas de corrupción gigantescas. No confiarle en su capacidad mínima para cumplir con sus funciones. Y quiere sustituir esto con las fuerzas militares de combate en función policial. Porque lo que van a hacer los militares no van a hacer operaciones de combate, van a hacer operaciones policiales. Lo cual no está permitido, me recuerda el senador Peta. Pero de hecho, señores, estamos sustituyendo a la policía en labores policiales por las Fuerzas Armadas con el pretexto de que hay una confrontación, pretexto conceptual, bélica. Seamos conscientes de esto. Estamos exponiendo
a las Fuerzas Armadas al más espantoso papelón de su historia. ¿Por qué? Porque le estaríamos enviando a hacer aquello para lo cual no están preparados. Porque la dimensión de combate militar que tiene la tarea de enfrentar al EPP no es militar. No es militar. Yo me imagino, no es militar. Es como mandar, no sé, a los odontólogos a hacer el mismo trabajo. No, es de odontología, es otra cosa. La dimensión militar, de operación militar de combate, que es para lo cual están preparadas las Fuerzas Armadas, es una acción mínima en la actuación del EPP. El EPP actúa como cualquier organización clandestina que no hace precisamente despliegue militar. Si ustedes recuerdan la historia de la Guerra Civil Argentina, el paso de la acción clandestina a la confrontación militar por parte del ERP y Montoneros fue un paso que se discutió políticamente y se logró luego de que la acción clandestina había tenido un desarrollo tal que permitía la acción militar, y tuvimos aquellos asaltos a los cuarteles, el caso Monte Chingolo, la Tablada, etcétera, etcétera. Ahora, si el gobierno sabe y no nos cuenta de que estamos ante la posibilidad de que el EPP tenga una capacidad operativa similar al que tenía el ERP en la Argentina, entonces estamos en una situación totalmente distinta. Y ni aún en esa situación en la Argentina, el gobierno trató el problema de la guerra con la subversión como un tema meramente militar. Eso es lo que no estamos entendiendo. Entonces seamos conscientes que vamos a tomar probablemente una decisión política que expone a un gigantesco fracaso institucional y al compromiso de las fuerzas militares a cumplir una tarea para la cual no solamente no están autorizadas, sino además no están capacitadas ni en su función. Y las consecuencias políticas de eso sí que van a ser cada vez más graves. Yo no quiero dejar pasar esta oportunidad sin distraer el tiempo de los colegas, pero es el escenario en el cual estamos actuando y del cual no nos podemos desentender. ¿Vamos a tomar esa decisión? Sí, vamos a tomarla, probablemente. Pero estamos cometiendo un gravísimo error político, o estamos haciendo una omisión política. Le estamos enviando a las Fuerzas Armadas a hacer aquello para lo cual no están preparados ni de su función. Y nos exponemos a una derrota política gigantesca. Hoy el EPP tiene otorgado por el gobierno y por nosotros una entidad política que yo no creo que sea real. Estamos diciendo es una fuerza a cuya confrontación justifica sacar leyes especiales, no importa que sean constitucionales, mandar al ejército a una batalla para la cual no está preparado, asumir que la policía no sirve para nada, que está inficionada, infiltrada y destruida por la corrupción y por la falta de confianza, y sobre todo que somos un Estado y una sociedad en jaque por una fuerza que en su actuación ha demostrado tener meramente una capacidad criminal que no escapa del marco de la delincuencia ordinaria. Le estamos dando el Estado casi, le estamos reconociendo el de una fuerza política de peso con autonomía y con capacidad beligerante. Y ahí me permito decirles, señores, hemos comprometido con el gobierno apoyar dentro del marco de la institucionalidad, apoyar lo que sea necesario para restituir paz y sosiego a muchos lugares de nuestro país que están perturbados en ese orden. Pero honestamente no podemos entender, por lo menos la bancada Avanza País, no puede entender lo que se propone y la manera que se propone, si no es ante una situación de algo demasiado grande que no conocemos. Estamos tomando la decisión de decir que el EPP es una fuerza beligerante de la capacidad de que exige que todo el Estado paraguayo y su normativa se alteren para poder enfrentarlo. Por lo demás,
No voy a entrar a discutir la ley, me concentro en los aspectos políticos de este análisis. Esta ley, soy de la opinión que no va a servir para nada. Jurídicamente tiene demasiados problemas, ¿verdad? Y creo que va a ser tan provisoria como la mayoría de las leyes que atolondradamente se sacan en nuestro país. Esta va a ser una ley más atolondrada. Eso y nada más. Entonces, si el gobierno cree lo que nos está diciendo con esta ley, bueno, tomaremos la decisión de apoyarlos o no, pero seamos conscientes, y con esto concluyo, y muchas gracias por la tolerancia. Concluyo en que estamos dando un paso más hacia la destrucción de la institucionalidad republicana en nuestro Estado. Gracias, presidente. Gracias, senador.